Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días, familia. Pues bueno, como muchos ya sabéis, Rubén está enfermo, su familia entera lo está, y hace un par de días estuvo charlando conmigo, manejando varias opciones, y bueno, aquí estoy yo para traer un mensaje de parte de la palabra de Dios. Y la verdad es que pienso que Dios me está dando un privilegio hoy muy grande y también una gran responsabilidad de compartir sobre su palabra. Siempre que testificamos sobre Jesús es importante porque hay cosas muy importantes en juego y hoy también es así. Le pido a Dios de su sabiduría, y si nos importa voy a empezar orando. Querido Dios, gracias porque hoy tú nos reuniste aquí, Señor. Gracias por este culto tan emocionante, por esas palabras de David, Señor, sobre tu persona, porque tú te encarnaste y viniste a habitar entre nosotros. Gracias por las alabanzas, gracias porque te podemos cantar y reconocer como Rey, Señor. Pero tú sabes que seguimos necesitando de tu palabra y de transformación. Señor, obra en nosotros, cámbianos según tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y sabes que hay mucha gente que no te conoce, Señor, o que te está conociendo, que cada vez que alguien hable sobre ti, Señor, esas semillas tú las hagas brotar, Señor, y crecer, porque nuestra responsabilidad es testificar, pero tú eres el único que nos da crecimiento, transformación y redención, Señor. Muchas gracias por todo y gracias por esta mañana, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bien, la verdad es que cuando supe que tenía que predicar, pues lo primero que hice fue orar. Como cada vez que tenemos cualquier tipo de decisión que tomar o de responsabilidad, oré, y sinceramente ni 5 minutos tardó el Señor en hablarme y darme un texto, un tema y una manera de predicarlo. También estuvo en mi corazón desde el principio, porque yo hoy tenía la escuelita, que los adolescentes estuvieran aquí hoy escuchando, pero bueno, están en el ensayo la mayoría. Moisés está aquí, que espero que el Señor te hable, y en algún momento... y Dani está en el fondo, escondido, detrás de la pantalla. Pues le pido a Dios que el Señor le hable. Creo que ellos necesitan estas palabras, y quizás algunos más de los que estén en la sala les vendrá bien, aunque ya habrán escuchado muchas de las cosas que vengo a traer. No está de más recordar el Evangelio cada día en nuestras vidas. Y la verdad es que también pensaba anoche, orando, para pidiéndole a Dios sabiduría, palabras para el día de hoy, pensaba que el que más necesitaba reflexionar en todas estas cosas, la verdad es que soy yo. La verdad es que noviembre y diciembre son meses de mucho trabajo en el negocio, y la verdad es que llevo afanado semanas, corriendo, con enfermedades, los niños malos, las actividades, y creo que me ha hecho muy bien poner en mi corazón y en mi mente durante horas, aunque estuviera trabajando, el tema sobre que iba a compartir, reflexionando en la palabra y poniendo a Jesús en el centro de mi vida, de mi corazón y de mi mente. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos acercamos a la palabra y reflexionamos sobre ella. Y es que hoy voy a predicar sobre Jesús, para sorpresa de nadie. La verdad es que cada vez que he tenido la oportunidad de compartir desde este púlpito, cada vez que doy la escuelita a los niños, cada vez que tengo una duda y busco en la palabra la respuesta, la verdad es que a mi mente y en mi corazón siempre viene Jesús. Una vez y otra vez y otra vez. Y esta semana, pensando sobre si el Señor quería que predicara sobre esto, me acordé del párrafo con que termina el Evangelio de Juan, que dice así, Juan 21, 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Y ayer pensaba que si todos nosotros, todos los que tenemos el privilegio de conocer al Señor, predicáramos cada día
de nuestra vida sobre nuestro Señor, todos los días de nuestra vida, incluso varias veces al día, aun cuando nosotros partamos a su presencia, quedarán muchas cosas por decir de Él, quedarán muchas virtudes que exaltar de nuestro Señor, y otros tendrían que coger el testigo para seguir predicando que Jesús es Dios y Jesús es grande. Pensaba ayer que predicar a Cristo otra vez no es un problema nunca. Más bien es una solución, es bíblico, es oportuno y es conveniente. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios de manera más sistemática, ¿vale? Yo me convertí y oraba y cogía la Biblia y la leía y el Señor me hablaba y escuchaba muchas predicaciones y el Señor iba dando crecimiento a las semillitas de mi corazón. Pero hubo un momento en que yo empecé a leer la Biblia de manera más sistemática, a leer la palabra y me di cuenta que no conocía lo suficiente de Jesús y me acercaba a la Biblia. Y recuerdo que en aquel entonces en la iglesia hicimos un libro, un estudio que muchos de los aquí presentes posiblemente hayan leído, que se llamaba Cambios Profundos, de Nicolás Tranchini. Y recuerdo que hablaba mucho el libro, muy repetidamente, de tener una fe cristocéntrica. Y esta palabra yo no la había escuchado y me llamó la atención. La verdad es que es bíblico y no me sonó extraña, pero durante la lectura del libro pude tomar contacto con este concepto y trabajar mentalmente en él. Y es que Jesús es el objeto de nuestra fe. Dice Pablo a los colosenses en el capítulo 1, los versículos 17 y 18, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y pensaba en estos días que pensaba que la Biblia misma es cristocéntrica. Y es conveniente que tengamos vida donde pongamos a Jesús en el centro de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra familia. El libro hablaba de leer libros cristocéntricos, escuchar predicaciones cristocéntricas, tener una manera de vida cristocéntrica, de tal manera que si alguno que no conoce al Señor nos viera reflejo de Él en nuestras vidas. Ayer pensaba que Cristo es el centro y el eje de toda la Escritura y reflexionaba sobre esto y a medida que en aquel entonces yo seguía leyendo la Biblia y aprendiendo sobre ella, cada vez supe encontrar más elementos que prefiguraban o apuntaban a la figura de Cristo. En el Antiguo Testamento, el maná que cayó del cielo, Él se llama a sí mismo pan de vida, el cordero en la Pascua, el perdón de José, el reinado de David, el templo, todo prefigura a Cristo. Él es el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de todas las profecías, como dijo David antes, y el propio Jesús dijo de sí mismo a los fariseos, enfrascados en las discusiones que tenían, que los llamaba hipócritas, les dijo en Juan 5:39, escudriñéis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo no tuvo problema en aceptar ser el centro de toda la creación y llevar a cabo la misión más importante que jamás un hombre haya llevado a cabo. Y pensaba en estos días que la celebración de la Navidad es un poco poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. El otro día desayunaba en una cafetería donde he desayunado alguna vez más y jamás he escuchado testimonio del Señor. Y el otro día tenían puesto villancicos y uno de los villancicos decía, vamos a alabar al Salvador que nos ha nacido. Y la verdad es que me emocionó, es verdad que la sociedad no tiene a Cristo en el centro, ni muchísimo menos, solo hay que ver la tele, solo hay que salir a la calle,
Y no hay que ser duro con eso porque nosotros muchas veces tampoco tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida, pero el Señor nos transforma, nos reenfoca y volvemos al camino y a su luz. Pero por unos días la decoración en Cádiz, en la plaza de San Juan de Dios, hay unos ángeles con trompetas que anuncian que el rey ha nacido. Hay belenes donde los sabios de Oriente adoran a un niño. Villancicos, hoy hemos cantado algunos, todos hablando de nuestro Señor, y la gente se felicita y se dice feliz Navidad, que es lo mismo que decir un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y eso es profundamente bíblico y es profundamente cristocéntrico. Y llegado a este punto de la reflexión, me gustaría que pensarais un poco en una pregunta. Está claro de quién es Jesús para el mundo. Para algunos una mentira, para otros un líder moral quizás, para otros un hombre sabio. Todas estas cosas no tienen sentido si Cristo nos dio, pero ¿quién es Jesús para nosotros? Me gustaría que pensáramos en ello, pero no de manera intelectual, sino mirando en nuestro corazón quién es Jesús para nosotros. Y me gustaría daros unos segundos para pensar en ello. ¿Quién es Jesús para nosotros? Todo el mundo conoce a Jesús, pero en nuestro corazón, ¿quién es Jesús? ¿Alguien se anima a decir algo? Amén, amén. Nuestro todo. Desde que lo conocí hasta la fecha, una palabra. He sido un padre grande para mí. He tenido cosas imposibles para ser humano, pero para ti no hay nada. Me han hecho muchas cosas. Y yo llevo tiempo que no veo la iglesia, que no me arreglo con mi hermana, por circunstancias y problemas que he tenido. Y cuando me tuvieron que acabar una decía, era bautista y esta es la mía. Esta es la mía porque a mí me gusta, yo siempre he estado por los bautistas. He estado en Málaga, he estado en Fuengirola, he estado en Benalmádena, y siempre he estado por los bautistas. Entonces para mí, Jesús es todo. Yo mi pena, mi alegría, y yo me siento muy feliz, muy a gusto. Y ahora más he encontrado. Amén. Estaba medio perdida, donde no era. Y ya la he encontrado, y ya tengo paz, tengo tranquilidad, y ya tengo gozo en todo para mí. Amén, 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 amén. Y creo, Bárbara, que da gloria a Dios con este testimonio. No sé si en casa se ha oído, pero seguramente muchos nos podremos sentir identificados con muchas de las cosas que ha dicho Bárbara, porque así es Jesús, así obra Jesús. Él es nuestro todo, nuestro pastor, nuestro Salvador, sobre todas las cosas. La verdad es que nos podíamos deshacer en elogios, en adjetivos, en calificativos, en intentar explicar qué significa el Señor para nosotros. Y hay Acabamos de cantar que cuando Él vino a la tierra no había lugar para Él. Y hemos invitado, en el canto, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar. Amén, amén. Es cierto que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hay un pequeño texto en la Biblia muy conocido y muy predicado en esta fecha, que se encuentra en Isaías 9:6, en que Isaías también se deshace en calificativos sobre el Señor. Dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías no solo da estos calificativos sobre el Señor, sino que estos son los que da en un versículo. Su libro entero está repleto de
de apuntes a quién iba a ser la persona de Jesús. Y esto, como decía David, lo escribió Isaías más de 700 años antes de que el Señor naciera. Isaías fue profeta durante los reinados de los reyes Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Eso lo dice el primer versículo del libro, encuadrando históricamente en un momento concreto el ministerio de una persona concreta que está hablando de el Señor que nos es nacido, que es otro momento histórico concreto. El principal ministerio de Isaías fue denunciar que el pueblo andaba en tinieblas, y ese es el tema central de su libro. Denunciar que el pueblo andaba en tinieblas, y andaba en tinieblas por su idolatría, porque no había justicia social, porque los reyes confiaban más en las alianzas militares que en Dios, y Isaías llamaba a volver el corazón al Señor, por falta de conocimiento de la palabra, por rebeldía, porque habían roto el pacto generoso que Dios había hecho con ellos. Y la palabra profeta es una palabra que en nuestra sociedad actual se entiende muy mal. Profeta significa exactamente portavoz. Es el que habla en nombre de Dios. En aquel entonces, Dios utilizó a los profetas para hablar al pueblo y para que dieran testimonio de él. Y eso es lo que hizo Isaías. Muchas personas piensan que un profeta es aquel que predice el futuro. Y esa no es la principal labor de un profeta. Su misión es hablar en nombre de Dios, reenfocar al pueblo, acercar a las personas al Señor para que se vuelvan a Él y puedan arrepentirse. Los profetas, con muchísima frecuencia, denunciaban pecados y lo hacían incluso en las cortes, como lo hacía Isaías, y no era bien recibido por ellos. No era bien recibido porque daba luz donde había oscuridad. Jesús se llamó a sí mismo la luz del mundo, y eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios se acerca a la realidad humana, que pone de manifiesto los fallos, los errores, las desviaciones. Pero eventualmente los profetas predecían cosas, y era de Dios dar esos testimonios de lo que iba a ocurrir. Y cuando se cumplían esas cosas que los profetas habían dicho, muchas de las cuales tenían cumplimiento cercano, el pueblo podía saber que ese profeta venía de parte de Dios, porque ellos no tenían oportunidad de saber lo que estaba en los planes de Dios antes de que ocurriera. Y podemos estar seguros hoy en día, cuando leemos el libro de Isaías, que es palabra de Dios, porque se ha cumplido cada coma, cada tilde de todo lo que él había anunciado. Isaías habla de que el Mesías vendría y insta al pueblo a permanecer fieles mientras él llegaba a traer luz al mundo. En el capítulo 11 habla se encuentra la profecía del retoño. Dice que nacerá un retoño del tronco de Isaí. Isaí era el nombre del padre de David. Por lo tanto, anunciaba que el Mesías vendría de la familia de David. Y en Isaías 7:14, otro versículo muy conocido, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El libro entero está plagado de títulos, de calificativos, como hemos dicho, de virtudes de nuestro Señor, y todas esas virtudes se aplican a un niño de cuna. La habla refiriéndose a un niño recién nacido, y la verdad que no deja de ser paradójico. El texto sobre el que vamos a reflexionar, lo leo de nuevo, es Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y
Y es cierto que todos estos calificativos anuncian a quién era ese niño que acababa de nacer. No a quién sería ese niño, sino a quién era ese niño realmente. Habla de él admirable. Y la palabra hebrea que utiliza el texto original es Pelé, que a nosotros nos suena futbolista, pero en hebreo significa admirable. Y es la misma que se emplea en Éxodo 15:11, cuando habla de Dios como hacedor de maravillas. Es esa misma palabra. Significa maravilla, prodigio, milagro, algo admirable, algo extraordinario. Y es verdad que ese niño era extraordinario. Le llama consejero. Y me gustaría que siguiéramos reflexionando en cada uno de estos títulos. Consejero habla de la sabiduría de Dios, una sabiduría perfecta. Jesús es quien vino a guiarnos con esa sabiduría, con sabiduría de Dios y no de los hombres. Muchas veces los discípulos, Pedro especialmente, corregía al Señor sus planes, ¿no? Le decía, no vamos a ir, vamos a tomar el trono, vamos a... Y eso es sabiduría humana, pero Jesús tenía otro tipo de sabiduría para nuestro propio bien. Es nuestro consejero. Y me acordaba de un texto también de Isaías 55, 8 y 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esa es la sabiduría de Jesús. Inanticipable, inentendible para una persona si no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Es la luz del mundo y Él nos vino a guiar. También le llama Isaías, el siguiente título, Dios fuerte. Hay un himno que cantamos aquí a veces que dice: la plenitud de la deidad habita en Jesús. Y de eso habla Dios fuerte. Y no deja de ser curioso que se diga eso de un bebé recién nacido. Un niño frágil que dice el Evangelio de Lucas que habían envuelto en pañales y dejado en un pesebre. Él es Dios fuerte, un niño que todavía necesita teta, que todavía necesita cuidados, pero que tiene a Dios mismo, Él es Dios mismo en un pesebre. Pablo dice en Filipenses 2, 6, 7, y creo que es oportuno leer este versículo, pues la Biblia nos dice que Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Había una misión muy importante que cumplir y Cristo le dijo al Padre: yo voy. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad es una enseñanza difícil de entender para nosotros, pero así es Dios. Tan grande que no lo puede contener una sola persona. Él es 3 personas, pero una misma voluntad, una misma esencia, un mismo ser. Y Jesús dijo: yo voy. Y se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre. Y este capítulo de Filipenses hace un repaso por el ministerio entero de Cristo y acaba explicando que se humilló de tal manera que aceptó la muerte y muerte de cruz. Isaías sigue hablando y le llama también, como si fuera poco todo lo que ha dicho ya, le llama también Padre Eterno. Y es que Jesús nos protege como un Padre. Nos guía, nos provee. No se refiere al Padre como acabamos de hablar en la Trinidad, Padre como la primera persona de la Trinidad, sino como un protector, una figura de cariño, de provisión. Los niños y las niñas quieren ser como sus papás. Y así tenemos nosotros que seguir a Cristo, intentando ser como Él, ser imitadores de mí,
como yo de Cristo, decía Pablo. Imitadores torpes, pero que por la gracia de Dios y por su misericordia podemos reflejar una pequeña parte de su luz. Padre eterno, y desde luego que Jesús es eterno no como nosotros, que seremos eternos en adelante, sino que Él es eterno desde atrás, de la eternidad hacia la eternidad. Nosotros tendremos vida eterna y nuestra vida no acabará, pero Jesús existía mucho antes que nosotros y Él ya tenía en su mente crearnos, Él ya nos quería, Él ya tenía un propósito para nuestras vidas. Él ya era nuestro Padre eterno. En los evangelios no se habla nunca de Jesús como Padre, sino más bien como pastor. Y creo que es un poco esa la idea que tiene Isaías. Él es el buen pastor que pone la vida por sus ovejas. Y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Es un símil que me parece que es parecido, ¿vale? Un padre daría la vida por su hijo, un padre llama a su hijo y su hijo obediente debe acudir. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Jesús es el buen pastor en los evangelios. Y por último, utiliza un título que creo que para Isaías era el más significativo de todo y lo deja para el final, porque tiene que ver con quién es Jesús para Isaías. Príncipe de paz. En hebreo, Sar Shalom. Es un título mesiánico. El pueblo judío anhelaba que Dios enviara al Mesías para que gobernara sobre ellos y les trajera su paz. Alguna vez he compartido sobre eso y la palabra paz en castellano tiene una dimensión muchísimo más pequeña que en hebreo. La verdad es que hay que leer, hay que reflexionar y hay que pedirle al Espíritu Santo entendimiento para entender qué es lo que entendía un judío cuando hablaba de paz, shalom. Nosotros, en nuestro lenguaje, es simplemente ausencia de guerra. Nosotros ahora mismo, en teoría, vivimos en paz. Pero David, que me ha preparado la predicación entera casi, ha hablado de que ponemos la tele. Yo no veo paz en ningún sitio. No veo paz por ningún sitio. El pueblo judío entendía la paz y, de hecho, utilizaban la palabra shalom como saludo. En vez de hola, se decían shalom o incluso shalom, shalom, que es un plural, como nosotros damos los buenos días cuando en realidad nos referimos a desear buen día de hoy, pues ellos enfatizaban la palabra shalom repitiéndola, shalom, shalom. Y era un deseo de que pudiéramos conocer la plenitud del gobierno de Dios sobre su pueblo. En hebreo, shalom tiene más que ver con la plenitud que con la paz que nosotros entendemos. Tiene que ver con ser gobernados conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con que haya justicia real y justicia social. Tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver con que el pueblo sea restaurado, sea redimido por su Señor. Y ellos esperaban a un Mesías, a un rey, para que cumpliera todos estos anhelos, porque Dios les había prometido que así sería, y así fue. Lo que pasa es que no llegó el rey como ellos esperaban. En los tiempos de Jesús, el gran anhelo del pueblo de Israel era sacudirse el yugo del Imperio Romano. Y incluso después de la muerte de Jesús, así fue durante décadas al menos. El propio Jesús profetizó la caída del templo, aunque hablaba de sí mismo, porque él era el nuevo templo. En el año 70 cayó el templo, el segundo templo de Jerusalén, y desde entonces no hay templo, no hay sacrificios, no hay nada allí. La paz había llegado en un niño, pero muchos de los que se llamaban suyos no le recibieron. Príncipe de paz creo que es un término precioso y en las Escrituras se dice que así gobernará llegado un día, porque el Hijo del Hombre volverá en gloria y se sentará sobre el trono de gloria y separará los unos de los otros, dice Mateo en su Evangelio, y será príncipe de paz. Y él ahora mismo está esperando
que nadie muera sin tener oportunidad de arrepentimiento. Todavía Él está esperando que todos, que muchos, puedan conocer su nombre. Y todas estas cosas las dice Isaías en un parrafito. Si leemos un poco su libro, podemos entender que esto es lo que estaba diciendo Isaías. Veía en Jesús la sabiduría y el poder divinos, el amor, la provisión, el cuidado, la restauración total, y todo eso encarnado en un pequeño bebé que nos da casi ternura, que nos da ganas de achuchar, de besar, de cuidar. Ese niño era Emmanuel, Dios con nosotros. Y qué grande es el Evangelio, ¿verdad? El ser más poderoso se hizo débil. El consejero que todavía no sabía hablar. El Dios eterno que sin embargo entra en la historia. El rey que nació pobre, y eso es Jesús. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Creador con nosotros. Es curioso que el propio Creador naciera como criatura, cuando el Creador en principio no es una criatura. Pero ¿cómo iba el Señor a darnos la mano y a guiarnos si no se encarnaba y venía a nosotros? ¿Cómo podía cumplir la ley por nosotros para salvarnos? ¿Cómo podría morir un día por nosotros si no hubiera nacido antes? Ese es Jesús. Y de todas las palabras que en esta mañana se han hecho, yo me quedo con una también que creo que lo dijo María, es Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Y es importante que entendamos todas estas cosas. Si alguno en esta sala, en casa, me está escuchando y todavía no conoce realmente a Jesús, que se atreva a investigar, que se atreva a escudriñar. Hay un libro muy bonito que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, que era un investigador que se dedicaba a investigar casos criminales y utilizó todas las herramientas que él utilizaba en la investigación forense, de robos y tal, para preguntarse sobre la resurrección de Jesús. Se atrevió a preguntarse quién era Jesús, investigó, se acercó a los evangelios, pero también a otros muchos escritos históricos y se convirtió, conoció al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar, reflexionar, pedirle a Dios, por supuesto, que nos dé entendimiento y acercarnos a las Escrituras. Desde luego el mundo necesita investigar quién es Jesús, necesita conocer quién es Jesús y necesita aceptar quién es Jesús. Porque nadie puede ser salvado si no quiere ser salvado. Si el Señor te saca del pozo y tú te tiras otra vez de cabeza, pero yo te aseguro que si tú conoces a Jesús, Jesús no te va a dejar igual. Si tú conoces a Jesús, Jesús no va a permitir que tú sigas entendiendo la vida igual, verás el pozo de otra manera. Él, por su gracia, te apartará de todas esas cosas. Y pensaba que el mundo necesitaba todas estas cosas. Para ir terminando, me gustaría terminar con una pequeña anécdota que es real, que me ocurrió. Cuando yo era joven, no era creyente. Yo había estado interno 4 años en Guadalajara y aún volví con 18. Y bueno, vivía con mi madre en La Jara, que está un poco apartado, Carmen lo sabe, La Jara está lejos. Vivíamos cerca del antiguo apeadero de trenes, que tú vives todavía más lejos, Carmen, en verdad. Y una Nochebuena, pues yo hice mi ronda de visitas familiares y a la última que visité es a mi abuela Emilia, una mujer católica, devota, y que me habló mucho sobre la fe a su manera, con sus
con su manera de entender la fe, que no era, sinceramente, no era bíblica, pero yo tengo la confianza en que ella tuviera al Señor en su corazón. La verdad es que yo quería mucho a mi abuela y mi abuela tenía locura conmigo. Y me alargué un poco, me alargué de más. Y llegado una hora, era bastante tarde, no sé, no recuerdo la hora, 10:30, 11, no lo sé. Pues yo iba a volver a casa. El tema es que, claro, yo lo que iba a hacer ese día era coger un taxi para que me llevara a La Jara. Y estaba lloviendo. Bueno, llegué a duras penas a la parada y no había ningún taxi, empecé a llamar y nada. No había taxi. Se me había hecho tarde de más, es verdad que en las Nochebuenas, claro, la gente cena en su casa. Y los servicios mínimos pues se cortan durante un rato grande, ¿vale? Las horas de la cena. Y yo me encontraba en una parada de taxi, lloviendo, solo, y sinceramente me acordaba de mi padre. Mi padre había fallecido hacía un tiempo. Y me sentí muy triste, muy desamparado, muy solo. Mi madre me estaba esperando con mis hermanos, pero estaba lloviendo, no había taxis, ellos no tenían coche y por entonces no había ni móviles, un desastre todo. Pues allí estaba yo lloviendo y con ganas de llorar y muy desamparado, de verdad que sí. Y la verdad es que no recuerdo cómo llegué a mi casa. Me imagino que esperaría que acampara y subiría andando, como otras tantas veces. Yo a mi casa, aquí he ido andando un montón de veces, no se tarda mucho, se tarda media horita, al paso rápido y se llega. Pero esa Nochebuena yo me sentí solo y triste. La verdad es que me parece que hay mucha presión sobre la felicidad para las Navidades. El mundo es como que necesita ser feliz, necesita pasarlo muy bien, necesita efusividad. Diera la sensación de que están intentando llenar un vacío en sus vidas y que en esa fecha se vuelcan porque parezca que ese vacío no existe, por taparlo con regalos, con compras, con cenas. Y la verdad es que no había pensado en esta anécdota desde hace muchos años. Y esta semana pensaba que cuánto habían cambiado las cosas. En realidad yo estaba triste aquella noche porque no tenía el Señor en mi vida. Yo no conocía a Cristo. Antes hemos hablado sobre quién es Jesús para nosotros. Y me parece que en la medida en que Jesús sea importante para nosotros, así de grande, será nuestra felicidad en Navidades. No depende de si llueve o no llueve, si estás en la parada del taxi, si estás con amigos, si estás con familia. Si Cristo, tú crees que Él nació, vivió, nos guió y murió por ti y Dios le resucitó de entre los muertos. Si tú crees todo eso, la Navidad da igual como sea porque tenemos una esperanza tan fuerte que un contratiempo no es importante. Aquella noche a mí me parecía que mi desgracia tenía que ver con que mi padre había muerto, con que no había taxi, con que estaba lloviendo, con que vivíamos muy lejos. Y esta semana reflexionando me di cuenta que mi infelicidad tenía que ver con que no conocía al Señor, no conocía a Jesús. A mí me habían hablado que había nacido un niño, pero para mí ese niño no era nadie. No era mi consejero, no era mi Padre eterno, no era mi Dios fuerte, no era mi príncipe de paz. Me gustaría que pensáramos de verdad y reflexionáramos estos días de esta fecha tan especiales. ¿Por qué son especiales estas fechas? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y si Jesús de verdad es importante para nosotros, hay una frase de una canción que a mí me reta mucho, que la he escuchado mucho en casa, que dice: si lo perdiera todo, pero tengo a Cristo, nada me falta. Y sinceramente a mí esa frase me reta en mi corazón. Es como, ¿eso es cierto en mi vida? Pues nos conviene que sea cierto en nuestras vidas. Si tenemos a Cristo, aunque lo perdamos todo, tenemos lo más importante y tenemos todo lo que necesitamos, porque Él hizo todo esto, nació como hombre, vivió humildemente,
se entregó por nosotros para que a nosotros no nos falte de nada y para que podamos tener vida eterna en su persona. Que el Señor los bendiga. Amén.